Vamos a continuar, se podría decir, con la prédica del domingo pasado, ¿no? El domingo pasado estuvimos predicando de un tema muy interesante. ¿Cuál era el tema? ¿No? El domingo pasado estuvimos predicando de un tema interesante, que es el evangelismo en el corazón de Dios. Y entendíamos que la sociedad en la cual nosotros vivimos, que el mundo que nos rodea, que las personas que conocemos están apartadas de Dios, necesitan de Dios. Eso es lo que nosotros hemos entendido, ¿no? Y hemos llegado a entender de que el evangelismo nace en el corazón de Dios porque Dios precisamente nos da el plan de salvación para que nosotros podamos ser salvos a través de Jesucristo, ¿no? Y eso nace de su corazón porque la Biblia nos muestra que es el amor de Dios que envía a su Hijo para que las personas crean en Él, no se pierdan y tengan vida eterna. Vamos a continuar, hermanos, hablando sobre el evangelismo. Vamos a orar antes de ya empezar con la prédica de esta noche. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío. Grande eres tú, grande y poderoso, oh Dios. Padre Santo, te agradecemos, Dios mío. Tú eres un Dios maravilloso, un Dios grande, que tú, Padre Santo, has puesto a tu iglesia, Padre amado, esta responsabilidad de poder evangelizar, Dios mío. Bendice a cada uno de mis hermanos, que podamos entender y hacernos responsables de lo que nos corresponde. En tu bendito nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Entonces, ya hemos entendido hasta ahí y llegamos a entender también lo que era evangelismo. Dijimos que el evangelio son las buenas nuevas, que es hablar de Dios precisamente. Y ahora vamos a ir un poco más allá. Vamos a hablar de nuestra responsabilidad como iglesia. Vamos a hablar sobre la responsabilidad que usted y yo tenemos de poder evangelizar. Ya sabemos la necesidad que hay afuera, ya sabemos la necesidad de nuestros familiares, ya conocemos cómo está la sociedad. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿No? ¿Cuál es la responsabilidad que yo tengo frente a esta situación que ya conozco? Entonces, para entender mejor esto, vamos a dar lectura al libro de Romanos, capítulo 10, del verso 14 al 17. Romanos, capítulo 10, del verso 14 al 17. Romanos, capítulo 10, del verso 14 al 17. Amén. La palabra de Dios dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Qué interesante lo que estamos leyendo. El apóstol Pablo se está preguntando, ¿no? En esta carta que envía a los romanos empieza a preguntar. Y les dice: señores, ¿cómo van a invocar en aquel que no han creído? Y se empieza a preguntar y a decir un montón de cosas de la necesidad que hay en la sociedad, de la necesidad de la predicación del evangelio, de esta gran necesidad. El apóstol Pablo hace estas preguntas retóricas que ya sabemos las respuestas.
Pero vamos a analizarlo un poco más ahora en esta noche. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es que hay una necesidad de mensajero. Hay una necesidad de mensajeros. La iglesia está perdiendo el rumbo de lo que significa ser una iglesia. La iglesia no es para tener solamente reuniones sociales. La iglesia no es para yo, después de estar en el culto, irme a comer con los hermanos o ir a tomar un helado. La iglesia no solamente sirve para socializar, sino la iglesia, dentro de uno de los propósitos y dentro de la misión que tiene la iglesia, es el evangelismo. Es una de sus misiones fundamentales. Y la iglesia necesita mensajeros hoy en día. Nos presenta el apóstol Pablo esta cadena lógica y espiritual. No hay salvación sin fe, no hay fe sin oír, y no hay oír sin un mensajero que proclame. La misión de la iglesia no es opcional, sino la misión de la iglesia es vital. Nosotros somos los llamados a ir y evangelizar, ir y hacer discípulos, ir y predicar. Esa es la responsabilidad que tiene la iglesia. Si nosotros queremos entender un poco más, y cuando nos dice, nos manda a predicar, nos habla de proclamar. Y cuando entendemos lo que ocurría en esta etapa de la iglesia, tenemos que recordar quiénes eran los heraldos. La palabra que se utiliza para predicar es la palabra querioso, que también se refería a los heraldos. ¿Y quiénes eran los heraldos? ¿Qué función cumplían los heraldos? Un heraldo es aquel que lleva un mensaje de parte del rey. ¿Y ustedes qué creen? ¿Este heraldo se inventaba lo que iba a decir? No, él ya tenía escrito cuál era el mensaje que tenía que dar. Y él tenía que dar el mensaje tal cual lo encontraba, tal cual el rey le había indicado. Y esa es la función que tiene la iglesia, de predicar, de proclamar. Nosotros no tenemos por qué inventarnos nada. Ya está escrito, la revelación ya ha sido dada. Está en la palabra de Dios, que es la Biblia, la única infalible. Solamente tenemos que predicar lo que está en la palabra de Dios, sin aumentar. Como el día de ayer estábamos estudiando el libro de Colosenses, y encontrábamos que en esta iglesia se mezclaba con ciencias, con cosas místicas, con espiritistas. Entonces, la iglesia tiene que enviar un mensaje claro, preciso, tal cual lo dice Dios en su palabra. Y otra cosa es que el heraldo, cuando iba y anunciaba un mensaje, tenía la autoridad. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros también estamos llamados, mediante el mandato de la Gran Comisión, estamos enviados a poder predicar, y tenemos la autoridad de parte de Dios para poder hacerlo. Y es algo que nosotros tenemos que entender. La iglesia no se calla. Cuando nosotros vemos algo que está mal, que el pecado está haciendo, que el pecado está ocurriendo, la iglesia no se puede callar. La iglesia tiene que levantar la voz. La iglesia tiene que decir, está mal esto. Frente a estas nuevas cosas que vemos en el mundo,
que están pasando, no podemos decir que están bien. No podemos decir que está bien que entre dos hombres se estén casando. No podemos decir que está bien que entre dos mujeres se estén casando. No podemos estar de acuerdo con esa situación. Tenemos que proclamar, tenemos que indicar lo que el Evangelio dice. Porque esa es nuestra responsabilidad. La indiferencia de la iglesia equivale a desobediencia. Si yo sé que es bueno y no lo hago, me es contado por pecado. ¿Eso qué quiere decir? Si usted sabe que tiene que evangelizar y no lo hace, está desobedeciendo a Dios. Y la desobediencia te aparta de Dios, te aleja de Dios. ¿Cómo hacemos entonces? Si esa es tu responsabilidad. O de repente estamos esperando que el pastor me diga, hermano, vamos a evangelizar. Dios ya te dijo, Dios ya te habló, Dios ya te dijo mediante su palabra que tienes que evangelizar. ¿Estás esperando que el pastor te diga? ¿Estás esperando que el líder te diga? ¿Quién más te tiene que decir si Jesucristo ya te dijo que tienes que predicar? ¿A quién más le quieres pedir permiso para hacerlo? Hay una necesidad de mensajeros y es lo que tenemos que entender nosotros como iglesia, que es nuestra misión, nuestra responsabilidad, que es una de las grandes responsabilidades por la cual nosotros estamos aquí. A veces la iglesia se queda adormitada, dormida, porque pierde el rumbo de qué cosa es lo que tiene que hacer y a dónde tiene que ir. Nosotros solamente vamos a indicar lo que dice la palabra de Dios. Y cada persona tendrá que tomar su decisión y después rendir a cuentas por la decisión que ha tomado. Usted cuando predique, no todos se van a arrepentir, pero cada uno de ellos le tendrá que rendir cuentas a Dios. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos plantea es, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Y entender esa necesidad de los mensajeros y esa necesidad que nosotros somos los llamados a tener que predicar. No importa su edad, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, si aún puede hablar, predique y proclame a Dios. Amén. Entonces entendemos que es un privilegio ser enviado. Entendemos que es un privilegio. Romanos 10:15 nos dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Nos dice, empezando el texto, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? El enviar no es algo nuevo, no es algo que a la iglesia actual se está inventando, sino es un acto de Dios. ¿Quién envía? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Jesús lo expresó claramente. Juan 20:21 nos dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. El envío de la iglesia tiene su origen
en la Trinidad, en el plan de salvación. ¿Quién envía al Hijo para que muera por nuestros pecados? El Padre. ¿Y quién deja al Espíritu Santo para que se quede con la iglesia hasta el final de los días? El Hijo. Y hay una cadena, hay una secuencia en todo esto. Y Jesucristo nos envía y Jesucristo nos manda. Entonces, nosotros estamos llamados a ir como iglesia. La iglesia es misionera. Y cuando hablo de misionera es que tiene ese corazón de ir y predicar el Evangelio. La iglesia no existe para complacerse a sí misma, sino es un instrumento de Dios. Nosotros no estamos aquí para cumplir nuestros deseos. Yo no estoy aquí para cumplir lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que yo deseo. Yo estoy aquí para cumplir la voluntad de Dios. Y a lo que Dios me mande, a donde Dios me envíe y lo que Dios me diga, predicaré. Hay muchos hermanos que lo único que buscan es su felicidad. Y se olvidan de buscar la voluntad de Dios en su vida. Y parte de la iglesia es eso. Y entendemos esto desde Hechos 1:8 todavía, cuando nos dice, pero recibiréis poder cuando sean testigos. Y seréis testigos, ¿verdad? Recibiréis poder y seréis testigos. Y serán enviados a Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Es el envío. Entonces, si nos preguntamos esto, ¿qué tendríamos que hacer ahora que nos envían? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:20? 2 Corintios 5:20, ¿qué nos dice? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogare por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que predicar? Que las personas se reconcilien con Dios. Somos embajadores, somos enviados, estamos llamados a hacer ese trabajo. Tenemos que predicar, tenemos que hablar, tenemos que decir que las personas se reconcilien con Dios. Ese es el fin del evangelismo. Que cuando nosotros salgamos a evangelizar, las personas se van a reconciliar con Dios. Obviamente no por nosotros, porque el trabajo es de Dios, la obra es de Dios. Pero nosotros vamos a ser el instrumento para llevar ese evangelio. Cada creyente es un enviado. El evangelismo es un privilegio, no una carga. Y debemos de entender que es importante tener lo que se llama conciencia misionera, conciencia evangelista. Porque esa es nuestra responsabilidad. Yo escucho a los hermanos a veces cantar contentos, orar contentos, alegres, felices. Lloran de felicidad. Yo te voy a obedecer, dicen a Dios. Pero en un mes no le han hablado a nadie de Dios.
pero en 2 meses no le han hablado a nadie de Dios. Pero en medio año no le han hablado a nadie de Dios. ¿De qué obediencia estamos hablando si hay un mandato directo de parte de Dios de ir y predicar el Evangelio a toda criatura? Nos olvidamos del mandato directo de Dios, porque a veces solamente estamos buscando momentos que nos llenen de felicidad. Pero la responsabilidad que tenemos, el mandato que tenemos, es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y si nosotros somos felices obedeciendo a Dios, entonces voy a ser feliz predicando su palabra. Si soy feliz obedeciendo a Dios, voy a ser feliz hablando a alguien de Dios. Si soy feliz obedeciendo a Dios, voy a ser feliz contando mi testimonio y cómo Dios ha cambiado mi vida. La obediencia a Dios es importante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Evangelio no se quede encerrado en estas 4 paredes que podemos decir que es el templo. El Evangelio es hacerlo fuera. A las personas que no conocen a Dios, a las personas que aún no se han acercado a Dios, a las personas que no se han reconciliado con Dios. Y es necesario que la iglesia se prepare en este ámbito. Es necesario que la iglesia empiece a trabajar en este ámbito. Es necesario que la iglesia recobre sus orígenes en ese sentido. Como estábamos mencionando días atrás, en el libro de los Hechos, cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, ¿qué hicieron? ¿Se reunieron entre ellos y empezaron a cantar? Empezaron a proclamar. Pedro empezó a predicar y las personas se empezaron a convertir, a arrepentir de sus pecados. Ahí se ve el mover del Espíritu Santo. Y es lo que tenemos que recuperar como iglesia. Esa parte importante de la predicación de la palabra fuera de estas 4 paredes. La belleza de los que anuncian el Evangelio. Aquí Pablo está citando a Isaías 52:7, que nos dice cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. Pablo hace referencia a este verso de Isaías. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Pero ¿a qué se referirá de que son hermosos sus pies? ¿Porque son bonitos? ¿Porque de repente se pintaron las uñas? ¿Porque son hermosos en apariencia? ¿Qué es lo hermoso en todo caso? Lo hermoso es el mensaje. ¿Qué es lo que va a cambiar la vida de las personas? ¿El mensajero o el mensaje? El mensaje. El mensaje, la palabra de Dios es lo que va a cambiar la vida de las personas. Entonces, el mensaje que nosotros logramos compartir con las demás personas es lo hermoso, es lo que cambia.
El día de ayer estábamos justamente estudiando este libro esta carta a los Colosenses y entendíamos que el mensaje de Pablo transformaba la sociedad. Cómo ponía tanto a los siervos y a los esclavos a un mismo nivel para Dios. Cómo ponía a los judíos y a los gentiles, a los bárbaros y a los escitas. Para Dios somos iguales. Entonces lo que cambia en la vida de las personas es el mensaje. El Evangelio trae paz, reconciliación con Dios, esperanza, vida eterna, libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado, de la muerte. El mensajero participa como un siervo de Dios. Aunque el mundo a veces desprecia, o aunque las personas a veces no ven con mucha importancia el evangelizar, el hacer la tarea, el salir, el predicar, el hablar a las personas, aunque las personas a veces no lo ven con mucha importancia. Entonces veamos cómo Dios lo ve. Lucas 15, 17, ¿qué nos dice? Lucas 15, 17. 15, 7, perdón. Amén. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Dónde va a haber más gozo? ¿Cuándo va a haber más gozo? Cuando un pecador se arrepiente. Entonces el corazón de Dios, lo que Dios mira es diferente para nosotros, porque cuando nosotros hablamos de Dios estamos cumpliendo con lo que Él nos dice, y si alguien de ellos se arrepiente, va a haber gozo en el cielo. Y eso nos habla de su corazón de Dios, nos habla del buen pastor. Y es lo que nosotros como iglesia tenemos que entender, y tenemos que entender este mensaje porque es nuestra responsabilidad hacerlo ahora. No podemos dejar pasar más tiempo. No podemos seguir alargando las cosas. No podemos seguir quedándonos acá. Está bien, nos reunimos, cantamos, oramos, pero hay que hacer el trabajo de evangelización. Esa es la tarea importante que tenemos hoy en día. El mandato para toda la iglesia. ¿Sabemos nuestra responsabilidad? Ya lo hemos leído muchas veces, pero necesitamos entenderlo y necesitamos hacerlo nuestro. Que esté aquí grabado en nuestro corazón, en nuestra mente. Mateo 28, del 19 al 20. La palabra de Dios dice así:
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Antes de ascender, Jesús deja a sus discípulos la gran comisión, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mandato no fue exclusivo para un grupo de personas. El mandato no dice solo los pastores. El mandato no dice solo los evangelistas. El mandato dice es para todos. Y eso te incluye a ti como parte del cuerpo de Cristo. Y si no has entendido, es tiempo que lo hagas, porque es tiempo de que empieces a predicar su palabra. Esta responsabilidad es para toda la iglesia hoy en día. Para usted, para mí, para todo aquel que forma parte del cuerpo de Cristo. Es necesario que entendamos que en estos tiempos tenemos que predicar el Evangelio. Una vez escuché a un pastor que dijo: a veces creo que es necesario que la iglesia sea perseguida, porque cuando la iglesia es perseguida, se expande más el Evangelio. Hechos capítulo 8, verso 4. Hechos capítulo 8, verso 4. La palabra de Dios dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Lo que pasaba en esta parte en esto que nos cuenta el libro de los Hechos es que la iglesia estaba siendo esparcida, perseguida, y las personas que salieron a diferentes partes no salieron escondiéndose y en silencio, sino salieron predicando, anunciando el Evangelio. Y estas personas que empezaban a hablar el Evangelio no eran apóstoles, sino eran creyentes tal y como nosotros. El mandato es para todos. Entonces, una vez que nosotros hemos entendido que es nuestra responsabilidad, tenemos que empezar a organizarnos para poder hacerlo también. Hay tipos de evangelismo que se pueden hacer, pero el que usted va a hacer siempre, todos los días de su vida, es el evangelismo personal, que le va a hablar de frente a cada una de las personas que usted tiene alrededor de usted, en su trabajo, en su familia, en sus amistades, por donde vaya. Toma un taxi, ahí le puede hablar al taxista. Se sube a una combi, también le puede conversar a la persona que está al lado. Siempre hay una oportunidad de poder hablar de Dios. Siempre hay una oportunidad. A la persona que usted va y le compra en la tienda, también es otra oportunidad de hablarle de Dios. ¿Con cuántas personas que no han aceptado a Cristo en su corazón usted se cruza todos los días?
Cada una de esas personas es una oportunidad para que usted pueda hablar de Dios, para que usted pueda ser obediente a su palabra. Y esa es su responsabilidad de usted, y usted tendrá que rendir cuentas por esa responsabilidad que tiene. Entonces, para concluir, la semana pasada hemos visto que el evangelismo nace en el corazón de Dios, nace del amor de Dios. Y hemos entendido que la sociedad necesita arrepentirse. Hemos entendido que la sociedad necesita de Dios. Esta semana estamos viendo de que es nuestra responsabilidad acercarlos y llevarlos a la reconciliación con Dios. Que es nuestra responsabilidad de todos. Que no hay mensaje sin mensajero. Y el mensaje que damos no se puede dar si no hay fe. Y la salvación no hay sin fe. La iglesia, ¿eso qué quiere decir? Nosotros somos el canal escogido por Dios para llevar su evangelio, para llevar su palabra, para predicar, para proclamar, para hablar. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Los que aún no han recibido a Cristo necesitan oír de Dios. Y es nuestra responsabilidad hacerlo. ¿Qué pasa si el día de mañana muere una persona cercana a usted que aún no ha aceptado a Cristo? En algún momento, usted va a sentir en su corazón que ha tenido la oportunidad de hablarle de Dios y no lo hizo. Y es porque sabemos que predicar el evangelio es lo correcto. Pero a veces simplemente no lo queremos hacer o no queremos obedecer. Entonces, aceptemos nuestra responsabilidad. Asumamos nuestra responsabilidad. Realmente seamos responsables en obediencia a Dios. Y hay que predicar su evangelio. Amén. Amén, amados hermanos. Pongámonos de pie un momento. Vamos a orar. Vamos a clamar a Dios un instante. Yo le invito ahí donde usted está